Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Berry estaba sentado en su escritorio. Todo a su alrededor estaba exactamente igual que siempre. Nada a su alrededor había cambiado, solo su vida, que no podía volver a la normalidad. Siempre tenía conflictos con su mujer, conflictos interminables. Se peleaban, se reconciliaban, volvían a pelearse, y toda la epopeya podía durar eternamente. «Hoy estás muy triste», dijo un colega, mirándole. «Sí, hay muchos problemas, así que no me extraña que esté así», dijo el hombre, moviendo negativamente la cabeza. Berry apoyó las manos en el escritorio, bajando la cabeza sobre las manos. Parecía frustrado y, además, últimamente tenía muchos motivos para perder el humor. El compañero de trabajo que se sentaba a su lado le dio una palmada en la espalda. Al principio no dijo nada, y luego, al parecer, se dio cuenta de que no podía ayudarle moralmente. Decidió no presionar demasiado. «Sí, mi esposa y yo peleamos todo el tiempo. Últimamente se ha convertido en una especie de Maer. No sé lo que ella quiere. Siempre tiene algún problema, conflictos, no puede decidir si me necesita como marido o no», dijo Berry, encogiéndose de hombros. Últimamente había tantos casos difíciles, tantos retos, que se sentía tan frustrado que no quería hacer nada, y en vez de llegar a casa, tumbarse en el sofá, relajarse, tenía que soportar los constantes ataques de su mujer. Ella entonces hablaba de algo que quiere más dinero allí, luego quiere que él pase más tiempo en casa y tales contradicciones podrían acompañarla justo en cualquier asunto. «Bueno, no te enfades, solo tienes ese derecho, alguna crisis en la relación así pasa. Yo también en una época con el mío discutíamos tanto que pensé que ya nos habíamos divorciado. Bueno, como ves, seguimos juntos, y además, estamos bien», dijo el compañero de trabajo, sonriendo, pero la sonrisa se le borró poco a poco de la cara. «Si solo estuviéramos peleados, sería una cosa, pero estamos peleados desde siempre, como tú sabes, como si fuéramos extraños el uno para el otro», dijo Berry. «A veces siento que solo tiene un objetivo, llevarme al límite. Eso es todo. Es como si ella estuviera preparando todo esto a propósito y todo es solo para llegar a algún objetivo propio. Hago todo por la familia, hago todo por ella, y ella siempre no tiene suficiente». «Quizá tenga razón de que es hora de que nos divorciemos», preguntó Berry, encogiéndose de hombros. Ahora era su compañero de trabajo quien se encogía de hombros. No podía dar un consejo así, no podía permitirse dar un consejo que pudiera arruinar a la familia o afectarla de algún modo negativo. «Bueno, digámoslo así, tú habla con ella, a lo mejor te va bien». «Realmente, ¿cuál es el problema con solo hablar? A lo mejor tiene algún agravio real contigo, preguntas, a lo mejor quiere discutir algo contigo, y tú estás en el trabajo, no te enteras. Yo tuve eso con mi mujer, hablamos, acabamos discutiendo y me puse un poco mejor. Ahora está todo bien, tenemos que hablarnos». «No hay otra manera», dijo el hombre, sonrió y le dio una palmada en el hombro a su colega. Berry pensó de pronto que hablaba demasiado, pero esas conversaciones no conducían a absolutamente nada. Siempre hay algún problema, siempre tiene alguna insatisfacción. Estaba tan cansada de ello que Berry también se estaba cansando un poco. Y la miraba, a veces le parecía que no entendía si era su mujer, si había hecho lo correcto al elegirla. «Supongo que sí tenemos que hablar, pero sobre si debemos divorciarnos». Pero ella no quiere hablar de ello. Quiere que lo resuelva de inmediato. «Sabes, es como si yo fuera un mago. No sé lo que ella quiere. Cada día hay una nueva queja. Piensa que estoy casado por primer día y todo lo que veo es que necesita romper conmigo lo antes posible. O tiene un amante o planes, no quiere estar conmigo». «Aquí tienes una cruz», dijo Berry, echándose hacia atrás en la silla de su escritorio. «Aunque te divorcies, ¿realmente te afectará tanto?», le preguntó su colega, y su pregunta era inoportuna. De hecho, Berry pensaba que el divorcio no le afectaría tanto y que, en general, lo más probable es que todo fuera bien. Sí, al principio estaría un poco disgustado, habría problemas, pero luego las cosas irían mejorando poco a poco.
Berry sonreía, parecía capaz de hacer montañas de todo. Era una mirada diferente a la de hacía un par de minutos, y se notaba que le estaba costando mucho toda esta conversación. Berry estaba sentado en su mesa, con su compañero de trabajo enfrente. Periódicamente hablaban o reían, y las risitas parecían no tener fin. Berry estaba un poco distraído, y eso le ayudó a entrar en razón, pero mira, lo que viene es lo que hay. Date cuenta de que si ella quiere el divorcio, no puedes hacer nada. No se puede forzar un favor, como se suele decir, dijo el colega, encogiéndose de hombros. Es comprensible, dijo Berry, restándole importancia, fingiendo comprender. Es que estoy muy cansado. Quiero volver a casa y sentirme descansado. Ya sabes la cantidad de trabajo que tenemos estos días. Siempre estoy en una especie de interminable estado de nerviosismo. Todo lo que hago es limpiar los desastres de otras personas. Ayer llegué, dije, vamos a tener un poco de tiempo tranquilo, y ¿sabes lo que hizo? Palabra por palabra, hizo una escena. No está satisfecha con mi trabajo. Berry resopló. Quiero decir, he trabajado duro durante años, he trabajado mucho, y ella no está satisfecha. Llevo años trabajando para conseguir el trabajo de mis sueños. Acaba de decir que no está satisfecha. Si no es suyo, no es suyo. Berry estaba tan indignado que no se dio cuenta de que se había excedido. Exhaló ruidosamente y volvió a reclinarse en la silla de su escritorio. Joe, que estaba sentado frente a él, acababa de sonreír visiblemente. Ahora solo su sonrisa era de culpabilidad, él mismo no habría sido capaz de tolerar algo así. Sí, él y su mujer tenían malentendidos, pero no así en absoluto. Si su mujer estuviera haciendo berrinches en casa para que cambiara el trabajo que tanto le gustaba, dejaría de ser su mujer muy rápidamente. Bueno, vamos a trabajar, dijo el compañero sonriendo. Berry se mostró de acuerdo. Sacó la pila de casos que tenía que revisar y sintió que hoy no había urgencias. Sonrió ante sus propios pensamientos. ¿Cuánto tiempo estaría aquí sentado? ¿Cuánto tardaría en ascender? Claro que, a este paso, si su mujer seguía presionándole, si seguía arruinándole el humor, seguro que no podría hacer nada. Y necesitaba resolver un caso, necesitaba probarse a sí mismo, de lo contrario estaría atrapado en este departamento. Lo que más frustraba a Berry era estar atrapado aquí. Ya estaba pensando que un divorcio podría resolver su problema. Le daba vueltas a ese pensamiento en la cabeza, esperando que fuera del todo calentito. Como dice el refrán, listo sería capaz de decidirse y de hacer lo que hiciera falta para no preocuparse más. Pero una vez que recordó los primeros días que tuvieron, ya no pudo darse por vencido con ella. Recordó lo amable, atenta y cariñosa que había sido. Que había pasado tanto en actitud que ella se había convertido en tal monstruo donde él tomó un camino equivocado. Así que hoy se acercó a la casa, pero no tenía ganas de entrar. Sabía que en cuanto entrara, otra vez habría un sinfín de problemas, otra vez ella le diría lo disgustada que estaba. Subió las escaleras, entró en la casa y miró a su mujer. Ella le sonrió. Casi parecía muy tranquila. Era regordeta, bonita, muy interesante. Tenía una especie de entusiasmo en su mirada, llamaba la atención. Berry recordaba haberla mirado y haberse enamorado al instante. No podía apartar la mirada. Era tan hermosa, tan maravillosa. De hecho, seguía siendo así. Tal vez se había enfriado con ella, porque no había considerado el problema desde este lado, tal vez era culpa suya que a causa de su trabajo no pudiera rastrear a tiempo dónde terminaba su amor. Y así, mientras se encontraba de nuevo en la cocina, duchándose, arreglándose, reflexionó sobre quién de los dos tenía más culpa de que la relación se evaporara por completo. Inmediatamente pensó en su ex. Tal vez debería haber seguido en esa relación, tal vez debería haber frenado un poco para no presionar a Annabel entonces. «Hola, ¿cómo va el trabajo?», preguntó. Quería mostrar interés, pero era obvio que no le interesaba en absoluto. «Va bien, solo mucho trabajo. Últimamente estamos bajo mucha presión, pero creo que es lo mejor. Tal vez podamos conseguir un ascenso».
Cuando volvió a mencionar el ascenso, ella puso los ojos en blanco. No le gustaba cuando empezaba a hablar como si fuera a estar en este trabajo para siempre. Se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Crees que realmente necesitas un ascenso en este trabajo, que más asesinos, más ladrones y menos tiempo con tu familia es con lo que sueñas? Ahora fue el turno de Berry de poner los ojos en blanco. No le gustaba que ella empezara a demostrarle que estaba equivocado en su razonamiento. Ella solo quería demostrarle que debía escuchar sus propios razonamientos, como si su opinión fuera la única que tuviera sentido. Por cierto, ella misma no trabajaba en absoluto. Entonces, ¿por qué toda esta charla, y qué quieres que deje, para ir de manitas?, preguntó, tratando de mantener el control. ¿Y qué tenemos? ¿Dispersión solo de policía a manitas? ¿Qué, los negocios no pueden abrir los suyos propios? Casi preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Creo que tienes algún tipo de enfermedad. ¿Cómo se llama una enfermedad cuando una persona solo ve negocios delante de ella y todo lo demás como si no existiera? Creo que se llama mercantilismo, ¿no? He trabajado toda mi vida para estar cómodo. He trabajado muy duro para llegar a esta posición y, ¿me dices que tengo que dejar mi trabajo solo para complacerte?, preguntó Berry. De repente se estiró, resoplando. Creo que huele a egoísmo. Casi tiró el trapo al suelo enfadada, no soportaba que se mofara así. Él la miró, pero no dijo nada. Parecía molesto. Eso solo significaba una cosa, que iba a reprenderle de nuevo. Bueno, yo solo quiero una familia normal y fuerte, y soy inmediatamente egoísta, así que... quiero ir a la playa al menos una vez al año. ¿Soy egoísta? Eres egoísta, que nos privas de todo esto solo para sentarte en tu trabajo y en tu despacho, dijo ella con dureza. Sentía que en momentos así estaba mucho más enfadado con ella que antes. La chica guardó silencio, pero Berry sabía que era un silencio temporal. Ahora ella pensaba un rato y luego soltaba otra perla que él ya había oído una docena de veces. Nunca me haces caso. Por cierto, el marido de Lucy abrió su propio negocio y ahora le sobra el dinero. ¿Por qué no puedo tener yo una buena vida? ¿Por qué debo sentarme a esperar a que la vida mejore, mientras otros viven al máximo? Estaba indignada. Empezaron de nuevo las comparaciones y no pude soportar que volviera a poner a alguien como ejemplo. Bueno, así que tal vez usted puede encontrar otro marido, como su Lucy, a continuación, sentarse juntos, discutir lo que sus maridos son maravillosos, abre su propio negocio, la belleza, le preguntó a su esposa con tristeza, y ella hizo una mueca aún más a sus palabras. Él no entendía lo que le faltaba. No trabajaba, solo se ocupaba de sí misma, tenía todo lo que pedía. Y volvía a no estar satisfecha con todo. Empezaba a enfadarse y le parecía que lo hacía todo por ella y ella empezaba a joderle aún más. Casi se había ido a la otra habitación. Él sabía que ella estaba a punto de coger desafiantemente el teléfono, empezar a llamar a su amiga y de nuevo tendrían una conversación que consistiría únicamente en hablar de él como un marido terrible. Pero, contrariamente a lo que pensaba, casi volvió a la cocina, se sentó frente a él y, desafiante, inspiró profundamente y luego exhaló, como si estuviera abrumada por una emoción que intentaba contener. ¿Quieres que nos divorciemos?, preguntó él, y ella se quedó sorprendida. Al parecer, no esperaba que él sacara el tema. Lo miró en silencio, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa, pero no podía salir de su estupor. Berry se dio cuenta de que la había pillado desprevenida. Tal vez quería utilizar el divorcio para amenazarle, para volver a utilizar aquella maldita manipulación. O tal vez quería hacerlo a propósito para que él se sintiera culpable. Pero él fue a por todas. Primero, sacó el tema del divorcio. ¿Qué te hace pensar que necesito el divorcio?, preguntó ella, pero estaba claro por su voz que no era de eso de lo que quería hablar. Pero te comportas como la última persona del mundo. Sabes lo mucho que trabajo, sin embargo, me das rabietas en casa. Sabes lo mucho que he trabajado para conseguir este empleo, sabías que era el trabajo de mis sueños, y cada día me tiranizas para que lo deje. ¿No haces esto para que yo sea la primera en hablar de divorcio? Te quitas el peso de la responsabilidad de encima, y luego me dirás lo mala que soy y se acabó.
Cuando la llave giró en la cerradura, supo enseguida que era la madre de Cassie la que entraba. Odiaba que apareciera sin avisar, odiaba que siempre apareciera y empezara a comportarse como si estuviera en su propia casa. Pero Cassie le había dado las llaves ella misma, aparentemente queriendo que su madre estuviera allí para ella. Su conversación se detuvo temporalmente. Por la expresión de la cara de Cassie, se veía que estaba aliviada. Al parecer, quería aplazarlo hasta que se le ocurriera alguna nueva excusa o hasta que ella misma decidiera hablarle del divorcio o del hecho de que quería una vida completamente distinta. Cuando la mujer mayor entró en el apartamento, su rostro estaba contrariado. Miró a su hija, chasqueó la lengua y dijo que siempre estaba descontenta con todo lo que pasaba aquí y que, obviamente, no quería hablar de ello ahora. Tienes una energía pesada aquí, siempre la tienes así, como si no viniera siempre hay mala energía, como si pelearas todos los días, dijo la mujer mayor, entrando en la cocina. Nani, ¿por qué has venido?, preguntó Berry. No sabía cómo sacar a la mujer de su propio apartamento, vine a ver a mi hija, y no puedo ver a mi hija, ¿o tengo que pedir permiso cada vez? Es mucha hospitalidad la que tienes aquí, eso seguro. Por eso siempre tienes problemas de dinero, porque no haces felices a los huéspedes. Dijo la anciana. Berry se levantó y se fue al dormitorio. No quería hablar con ella ahora, no quería decir nada, estaba tan cansado de las constantes quejas que no quería hablar con su mujer ni con su madre. No quería, otra vez, escuchar lo malo que era él, lo maravillosa que era ella. Gracias, ya lo escucha todo el tiempo de su mujer, y ahora tenía que escucharlo de la madre de ella. ¿Por qué se le va la olla otra vez?, preguntó la mujer a su hija. Es un problema de trabajo. Tengo su trabajo ya en el hígado y por qué demonios se aferra tanto a él, aferrándose a este trabajo, como si no hubiera otro, dijo casi con voz contrariada. Intentó bajar la voz, sabiendo que hablar alto se oiría en el dormitorio, pero al parecer su madre no lo impedía. Mira, vamos, eres de la familia. Tú, una mujer, deberías actuar con prudencia, adaptarte a él de alguna manera. Quiero decir, de verdad, cualquiera huiría si le tuvieran que lavar el cerebro a todas horas. Creciste igual que tu padre y nunca te diste cuenta de que eso no te llevaría al bien. La anciana solo movió la cabeza negativamente. Miró a su hija, esperando que captara el mensaje, pero casi solo resopló. Desde luego, no iba a adaptarse a su marido, al menos no ahora que le daba tanta importancia a cosas con las que no estaba contenta. Mira, Cassie, si te deja, te vas a morder los codos, dijo la anciana. Mamá, lo dices como si fuera el único hombre del mundo. Dijo Cassie, mirando a su madre con gesto cansado. Tonta, piensa lo que dices. Trabaja, no bebe, no sale con amigos, no sale con mujeres, es un buen hombre. ¿Por qué te pones así?, preguntó la anciana. Hoy en día no se encuentra un hombre así. Algunos hombres trabajan, otros beben, y el tercero lo hace igual de bien, casi miró a su madre, pero en su mirada había más juicio que comprensión. Desde luego, casi no pensaba lo mismo, tenía su propia manera de ver las cosas, y se burló del deseo de su madre de que participara en las reconciliaciones familiares en la medida de lo posible. Cassie, por su parte, opinaba que su marido debía ser el primero en acudir a la reconciliación. Ella, como una niña, debía sentarse a esperar a que él tomara la iniciativa. Mira, Katia, será demasiado tarde, no podrás hacer nada. Es un buen hombre, será estafado. No deberías tratarlo así. Bueno, él trabaja en este empleo, y ahora que, ya sabes, si no tienes suficiente dinero, intenta conseguir un trabajo tú primero, dijo su madre con voz contrariada. Sabía muy bien que su hija no quería trabajar. Tienes un buen trabajo, tu hombre te mantiene de la cabeza a los pies, no te lleva en coche al trabajo y tú le pones mala cara al hecho de que no estés satisfecha con su trabajo. Casi se sentó frente a su madre y le cogió las manos. Miró a su madre a los ojos. Mamá, no lo entiendes, estás en esa edad. Pero no sé cómo no lo entiendes. Quiero una vida diferente. Estoy cansada, siempre en casa y no puedo permitirme nada. Mis amigas viven una vida diferente. Voy al centro comercial y compro lo que quiero.
Fui a la peluquería, me cambié el peinado y me dejé crecer el pelo. Fui a la peluquería y me compré un móvil nuevo o un collar caro, dice la chica poniendo los ojos en blanco. Yo también quiero permitírmelo todo. Mírame, soy joven, guapa, puedo tenerlo todo. Y en vez de eso estoy sentada, esperando a que las cosas mejoren, a que él decida que soy digna de esta nueva vida, ya ves, dijo Cassie. La madre miró a su hija con indisimulada duda, como si tratara de averiguar si su hija hablaba en serio o si solo pretendía una vez más que ella era la princesa y los demás debíamos complacer sus caprichos. Se supone que la familia tiene que ver con la familia, no con el dinero. Pero ya que eres tan lista, sigue adelante y siéntate sobre algún hombre que te mantenga. ¿Y crees que serás feliz en esta jaula de oro? No, querida, la vida es muy complicada. Tienes que elegir a un hombre con el que puedas ir por la vida de la mano, con el que no tengas miedo, que siempre esté cerca, que no engañe y no traicione. Tienes un marido tan maravilloso, yo vendería mi alma por un hombre así, pero tú no haces más que quejarte. Dijo la madre, golpeando la mesa con el puño, de repente sacó las llaves y las puso sobre la mesa. La mujer se levantó y se dirigió hacia la salida. La hija observó atentamente las acciones de su madre, pero no iba a detenerla. Si quería irse, que se fuera, y cuando la mujer se fue, se hizo un silencio total en el apartamento. Cassie respiró hondo. Por fin, su madre se había ido. Al día siguiente, cuando Berry llegó al trabajo, estaba de un humor tan descompuesto que era difícil expresarlo con palabras. Estaba disgustado no solo por la conversación con su mujer, sino por todo lo que había oído. No había cerrado la puerta, el dormitorio, había oído perfectamente la conversación entre Cassie y Nanny. Se alegró de que la mujer mayor hubiera dejado por fin las llaves del apartamento, pero veía que ya poco podía detener a su mujer. Al parecer, Cassie iba a buscar un pretendiente adecuado que fuera digno de su comprensión, que pudiera dárselo todo, mantenerla de la cabeza a los pies y no exigir nada a cambio. Berry está de guardia, dijo la mujer alta, señalando hacia el coche. Sidney, vaya llamada, ya no acudo a las llamadas. Dijo Berry, y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Por un lado, se daba cuenta de que estaba contradiciendo a sus superiores, pero, por otro, sentía una especie de placer por no encontrarse ya en aquella situación, en la que tenía que estar de guardia las 24 horas del día. ¿Te he hecho una oferta? Hagámosla rápido. Una vecina se queja de que su padrastro está pegando a una niña, y ella grita como si la estuvieran asesinando. No tenemos gente aquí, y parece que la niña no tiene tiempo para esperar. El coche ya está aparcado, dijo rápidamente el supervisor. Berry no discutió, él y su compañero bajaron las escaleras, subieron al coche y se dirigieron a la llamada. Por la expresión de tu cara, la situación en tu casa no ha mejorado, dijo el colega, mirándole con cara de decepción más que de apoyo. Esperaba que después de hablar con él, el amigo hablara por fin con su mujer. Tal vez podrían encontrar puntos en común, podrían acercarse un poco más a una solución. Pero el compromiso estaba demasiado lejos. Ayer vino de visita mi suegra, que no paraba de decir que venía porque aquí la energía era mala, y mi tonta declaró que quería una vida segura. Ya ves, ella no está satisfecha con mi trabajo, no trabaja en absoluto. No le dije ni una palabra cuando dijo que no quería trabajar. Hice turnos extras, llevé a los chicos a entrenar, y aquí estás, ella quiere más dinero, es como ese monstruo que come y no es suficiente, dijo y se sintió un poco avergonzado de sí mismo por hablar así de su mujer. El amigo solo movió la cabeza negativamente. Sabía que en una situación así era poco probable que se pudiera solucionar nada. Ya estaba claro que era poco probable que pudieran cambiar en lo más mínimo la situación que tenían. Y además, era poco probable que su mujer estuviera dispuesta a reconciliarse. Normalmente, si una mujer empezaba a presionar exclusivamente en la dirección del dinero, entonces no se podía cambiar nada, había que separarse, romper, buscar nuevas personas con las que poder construir una relación. Siempre me pone el ejemplo de los maridos de sus amigas. Bueno, si son tan maravillosos, que le presente a un hombre, que la provea de pies a cabeza como ella quiere. Entonces, ¿por qué se aferra a mí?
¿Qué soy yo? Una ganancia mientras ella busca a alguien mejor. Berry se indignó, sin comprender cómo podía tolerar semejante actitud. Berry, yo siempre estoy a favor de la familia, siempre estoy a favor de que la gente se reconcilie, de que encuentren unas palabras para reconciliarse. Pero creo que aquí estás en una situación complicada. No puedes demostrarle nada, dijo el amigo, encogiéndose de hombros. No creo que pueda demostrarle nada. Tengo que aceptar que ella quiere el divorcio, así que al diablo con ella, entonces nos divorciaremos. Incluso ayer le dije expresamente que si quiere el divorcio, nos divorciaremos. Me miró como una idiota, como si le hubiera sugerido algo sobrenatural. Luego entró su madre y no llegamos a hablar, dijo cuando ya se acercaban al pueblo más cercano. El conductor giró a la derecha y ya se acercaban a la misma casa donde había tenido lugar el conflicto. Solo se oían los gritos del hombre. Una mujer se paró cerca y se asomó a la casa, sin ver nada. Berry comprobó si había un arma cerca, salió del coche y entró primero en la casa. Al llegar a la llamada, el policía salvó a la niña de su violento padrastro. Pero cuando levantó la vista y vio una foto de la madre de la niña sosteniéndola en brazos, se quedó de piedra. «¿Qué demonios?», dijo Berry, y luego maldijo muy fuerte. Empezó a maldecir, se le saltaron las lágrimas y estaba tan sobreexcitado que casi lloraba. Todos a su alrededor le miraban confusos por lo que estaba pasando, y solo él mismo sabía quién era la chica y quién la mujer de la foto. Era Annabelle, su ex. Era como si no hubieran pasado años desde que rompieron. Todo daba vueltas, cada uno se ocupaba de sus asuntos. La chica, que enseguida estaba en el coche, el padrastro se retorcía de forma bastante brusca. Parecía un hombre que no se daba cuenta en absoluto de lo que ocurría a su alrededor, gritando, agitando los brazos, diciendo que ella había tenido lo que se merecía, como si eso cambiara algo, sobre todo cuando se trataba de castigar corporalmente a una niña pequeña que no podía hacerle frente y no podía hacer nada en respuesta. Berry odiaba ver a gente que de repente pensaba que si alguien era físicamente más débil, entonces estaba bien intimidarlo, castigarlo físicamente solo porque la persona no podía defenderse. Y cuando se trataba de un niño, las cosas empeoraban aún más, y la paciencia simplemente desaparecía. Aquí dijo Joe, con ira no disimulada mirando al padrastro de la niña. Nada, nos sentaremos un rato en la casa de los monos, luego hablaremos. No soporto a esa gente que se cree capaz de todo. Nada, quitaremos las palizas, meteremos a la niña en algún orfanato y se acabaron las palizas. Estaba claramente decidido. Miró a su compañero, pero no veía nada, como si mirara a un lugar vacío. Bueno, tenemos que llegar a la estación, o nos quedaremos aquí atrapados hasta que lleguen todos los aldeanos. Joe se marchó en el coche y Berry le siguió. Hubo un silencio absoluto mientras conducían hacia la estación. Para cuando hubieron tratado con el padrastro de la niña, un coche había conseguido detenerse, así que metieron a la niña en un coche y a su autor en otro. La niña se sentó tranquilamente en un asiento especial, mirándose las manos, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Casi llegaron a la comisaría, pues a la niña se la llevó inmediatamente un psicólogo. Esperaron a la trabajadora social para hablar de tomarle declaración más tarde. Joe quería preguntarle a su compañero qué había pasado para que se desmayara, pero no se atrevía a hacer tal pregunta. Sin embargo, su curiosidad era tan intensa que ya estaba literalmente escrita en su cara. Berry no quería decir nada, estaba completamente inmerso en sus propios pensamientos y tan alterado que no podía pronunciar palabra. El jefe corría de un despacho a otro, discutiendo algo, diciendo algo. Estaban esperando a que llegaran los servicios sociales, y Berry sabía que en cuanto llegaran, se llevarían a la niña, y él no podía permitir que eso ocurriera. Berry, al entrar en el despacho de la supervisora, la miró con apelación. Ella le devolvió la mirada como si no entendiera lo que él necesitaba en ese momento. Por supuesto, como persona, como madre, se alegraba de que la niña se hubiera librado de semejante destino, pero como agente de policía sabía muy bien que los casos relacionados con niños solían ser muy matizados y difíciles de resolver. Ya parecía cansada, pero sabía que tenía mucho trabajo por delante. «Berry, ¿qué quieres?» «Será mejor que esperes a los servicios sociales»,
tenemos que tomar declaración a la niña, no sé qué más había, da miedo imaginar por lo que podría haber pasado con un engendro así. Ya hemos establecido que la madre está muerta, así que la niña está a su cuidado. ¿Y entonces qué pasará con ella?, preguntó mirando fijamente a la supervisora. Ella dejó a un lado el bolígrafo, levantó la cabeza y le miró en respuesta. ¿Qué pasará con ella? Bueno, la enviarán a un orfanato, casi nadie la adoptará. Normalmente no te adoptan después de un crimen así, dijo la mujer, pero lo que Berry dijo a continuación la descolocó. A lo mejor no la metemos en un orfanato, creo que es mi hija, dijo la policía, y cuando Berry vio a su jefa, completamente confundida, mirándolo con aún más sorpresa, se dio cuenta de que ya no podía demostrarle nada. Entonces, espera, vamos a repasar esto contigo en orden, dijo guardando de nuevo el bolígrafo, aparentemente esperando que ahora por fin lo entendiera todo. Respiró hondo, mirándole fijamente, como si eso pudiera resolver algo. Acudiste a una llamada, salvaste a una chica, te cargaste a su padrastro y ahora me dices que es tu hija. Por la expresión de la cara de la supervisora, se notaba que ya había dejado de darse cuenta del todo de lo que estaba pasando. Le miró dubitativa, y en sus ojos no había más duda sobre su cordura que sobre la verdad de lo que estaba diciendo. Es largo de explicar, pero he visto fotos de su madre, y tenía una historia como esta. Así que estoy seguro de que es mi hija, dijo con más insistencia. No puedo entregarla a los servicios sociales. Te das cuenta de que nunca me perdonaré haberla encontrado y haberla vuelto a perder. La situación se volvió aún más espiralada, parecía como si estuvieran en una telenovela barata, ni mucho menos en la vida real, donde los problemas estaban por las nubes y sin historias tan dulces. La mujer que estaba sentada a la mesa miró a su pupilo y no entendió por qué armaba tanto jaleo, pues no parecía la verdad. Hizo como si no le hubiera oído. Cualquiera diría que eso resolvía el problema de algún modo. Salió de la oficina y se fue a esperar a Bienestar Infantil. Y cuando llegó una mujer alta y gorda con rajas rojas, enseguida se dio cuenta de quién era. Esta mujer tenía un aspecto Rodney, la sensación era como si fuera una giganta grande, fea, con ojos malvados. Y tan pronto como ella entró en la habitación donde la niña estaba sentada, la niña inmediatamente lloró. Tenemos que saber a dónde se la llevan, dijo Berry. Joe, que estaba cerca, se le quedó mirando inmediatamente. No tenía ni idea de por qué su amigo querría saber a dónde se llevaban a la niña. Pero bueno, llamaré y le diré que más bien a un refugio del hospital, al menos de momento. Vale, tenemos que llevarla cuanto antes para que se calme un poco y recupere la cordura. Espero que no hayáis organizado aquí ningún interrogatorio sin asistente social, sin psicólogo, porque ya me conocéis, si me entero de que habéis violado sus derechos, tendréis problemas, dijo la mujer, amenazándoles con el puño. Pero luego sonrió, porque sabía muy bien que aquí nadie haría una cosa así, demasiadas veces estuvo aquí, llevándose a otros niños. Vamos chicos, lo escribiré todo, ya os avisaré, os llamaré. ¿Por qué necesitas saberlo? Necesito hacerme una prueba de ADN, dijo sin dejar de mirar a la mujer. Ahora Joe miraba fijamente a Berry, sin saber qué estaba pasando, pero Berry no iba a decir nada ahora, no le importaba. La mujer, que ya estaba acostumbrada a todo tipo de cosas, se limitó a asentir. Por supuesto, Berry, quedemos en que el médico no debe venir con bata blanca a hacer la maldita prueba, porque no quiero que la niña tenga miedo de los médicos por lo que le pasó. Vale, tenemos que irnos, porque me tiene miedo, dijo la mujer. De repente se inclinó sobre la niña y le dijo unas palabras. La niña se fue calmando poco a poco. Esta gran mujer amenazadora se convirtió de un gigante malvado en una hada amable. Parecía como si se hubiera puesto una máscara amarga para que nadie hiciera preguntas. No sé qué ha pasado aquí, pero espero que el monstruo que le hizo daño sea castigado, dijo la mujer mientras metía a la niña en el coche. Berry los acompañó hasta el coche, miró a la niña, que era igual que Annabelle, y no podía creer lo que veían sus propios ojos. Le daba demasiado miedo darse cuenta de que era su hija. ¿No crees que es hora de decirme qué está pasando?, preguntó Joe, acercándose a su compañero y amigo, pero Berry solo movió la cabeza negativamente.
No quería decir nada ahora, no era el momento. Volvió a su puesto de trabajo y continuó con su labor, pero cuanto más trabajaba, cuanto más intentaba distraerse, más pensaba en la niña que ahora iría al orfanato y a la que él no podría ayudar. Todo su interior se apretaba de arrepentimiento, no podía evitarlo, todo le daba demasiado miedo. ¿Era realmente el padre? ¿No había abortado entonces? O tal vez él no era nada para esta chica. No había que tomar ninguna decisión, primero había que averiguarlo todo bien. La niña estaba secuestrada, pero nadie la ocultaba. Cuando estuvieran los resultados, podría ir al juzgado, podría demostrar que era su hija, y entonces parecía que podría llevársela a casa. Salvo que hablar de casa le estropeó el humor de inmediato. Berry, apenas bajado del coche, caminó lentamente hacia el apartamento. ¿Cómo iba a contárselo a su mujer, y cómo podía ella en su sano juicio aceptar un hijo de otra mujer? Y ya estaba perfectamente claro que no iba a aceptar a nadie. Ella no podía lidiar con él, y no podía lidiar con el bebé de otra mujer. Estás aún más alterada que antes, y ya te dije que este trabajo no te haría ningún bien, dijo Cassie. Sonaba seria, como si diera mucho porque él dejara de pensar en el trabajo ahora mismo. Estaba escrito en su cara que se estaba preparando para una conversación completamente diferente en este momento. Y ahora que estaba justo enfrente de él, parecía la manera perfecta para que él rompiera con ella ahora mismo. Mira, una vez estuve muy enamorado, fue una relación enfermiza. Ella y yo rompimos, pero unos meses después la vi y me di cuenta de que estaba embarazada. Intenté hablar con ella, pero era imposible, y el momento era propicio, más que propicio. La busqué después, pero no la encontré. Sabía que tenía un hijo en alguna parte, pero por desgracia no pude encontrarla. Dijo y soltó todo literalmente de un tirón. La mujer lo miró sin entender por qué demonios tenía que escuchar todo aquello. Su rostro primero palideció y luego se puso tan colorado que él se quedó estupefacto. En fin, hoy estaba de guardia. Cuando llegué, rescaté a una niña de un padrastro violento, pero vi una foto de Annabelle en su pared. Definitivamente es ella, es su bebé, él dijo. Cassie dejó caer la taza. El café caliente que estaba dentro de la taza se derramó, la hermosa taza de porcelana con monos azules se agrietó, y ella, observando sus acciones, no podía creer que ese era su hombre hablando, que estaba viendo a su esposo contarle cómo tenía un hijo aparte. Casi no sabía qué decirle. En una situación así, pocas personas en general sabrían cómo actuar. Aunque le dieran un buen centenar de opciones. Ella nunca imaginó que alguna vez estaría en una situación como esta. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que tienes un bebé en alguna parte?, preguntó Cassie, mirándolo fijamente como si fuera el único que podía responder a esa pregunta. Sí, y la he visto hoy. Es un calco de Annabelle. Ya me han dicho dónde está y voy a hacerle una prueba de ADN. No, espera, ¿qué demonios es una prueba de ADN? ¿Estás loco? ¿Te das cuenta a lo que te enfrentas? Te van a colgar una pensión alimenticia y vas a tener que pagarla hasta que alguien la adopte, y que no solo no tenemos suficiente con ese dinero, sino que no vamos a tener más dinero porque tú, ya ves, has decidido jugar a ser padre. Ella estaba a punto de gritar, y él pudo ver que por mucho que lo intentara ahora, no conseguiría hacerla cambiar de opinión. Al parecer, ella tenía su propia opinión sobre la situación, y no iba a cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. No solo quiero tomar los papeles y luego pagar la manutención. Quiero quedarme con la niña si es mi hija. Quiero criarla. Durante años la he estado buscando. Ella estaba aquí en el pueblo vecino. ¿Quién lo hubiera imaginado?, preguntó, e inmediatamente una sonrisa radiante apareció en su rostro. Cassie miró a su marido y no entendió por qué de repente parecía tan feliz. Ella nunca había notado nada alegre o feliz en aquella situación. No podía creer que cuando se enteró de que tenía un hijo, fingiera como si todo le pareciera bien. Estaba tan enfadada con él, tan deseosa de que hiciera algo, de que le diera explicaciones, que solo quería hacer que se arrepintiera de lo que había dicho. Si traes aquí al bebé de otra mujer, puedes estar segura de que te dejaré. Acuñó cada palabra mientras hablaba.
Su voz era severa, y estaba claro que no bromeaba, y él se dio cuenta de que no era momento para bromas. ¿Te has vuelto loco? ¿Te oyes a ti mismo? Me estás diciendo que te acostaste con una mujer, y hay pruebas vivas de que te acostaste con alguien. ¿Quieres traerme aquí a un bebé que fue abandonado por su madre?, exclamó casi sorprendida. No la abandonó. Después me enteré de que Annabel murió, el bebé quedó en manos de su padrastro y, como puedes ver, la cosa no acabó bien para el bebé. Además, como mujer, tienes que entenderlo, ¿no querrías que tu hijo tuviera un padre?, preguntó, mirando a su mujer con sorpresa, pero casi lo miró con ojos completamente descolocados. ¿Idiota? Claro que querría que mi hijo tuviera un padre, pero no daría a luz a un maldito hombre. ¿Qué huiría de una maldita vez? Jesús, ¿no te das cuenta de que todo esto es solo un divorcio? Ella gritó, y ahora él se dio cuenta de que no le diría nada, no le explicaría nada. Ella estaba tan furiosa ahora que era como si no tuviera control sobre todo el asunto. Casi se paseaba por toda la cocina, sin darse cuenta de cómo podía escuchar esto de su hombre. En su mente era como si ella fuera una extraña aquí, como si estuviera hablando con su hermano, que Bé le estaba diciendo lo jodida que era su vida familiar. Pero no, delante de ella estaba su marido, que quería endosarle el bebé de su relación pasada, al parecer, quería que se lo tragara todo en silencio. Pero ella no iba a hacer eso. Así que esta es la última vez que voy a decir esto. No voy a volver a decir nada más tarde, ella dijo, levantando las palmas. Hacía ese gesto cada vez que quería que se callara. Si traes al bebé de tu última mujer aquí, ni siquiera estaré aquí. Antes de que te des cuenta, estaré recogiendo mis cosas, marchándome, pidiendo el divorcio. Si crees que voy a aguantar eso de ti, estás muy equivocado, casi habló con claridad, tratando de acuñar cada palabra, claramente iba a demostrarle en la práctica que estaba equivocado. Pero Berry se dio cuenta en el trabajo de que no podía demostrarle nada. Sabía que ella diría eso, así que no se sorprendió. Casi quería que se emocionara, que oyera que estaba equivocado, pero él no dijo nada, se levantó de la mesa y no cenó con ella. Pasó más de un día mientras la situación se desarrollaba en todo su esplendor, y de alguna manera Berry llegó al trabajo. La relación con su mujer se desmoronaba literalmente ante sus ojos. Ya no tenía esperanzas de poder reconciliarse con ella, pero se veía bastante decepcionado. No entendía cómo demostrarle a su mujer que estaba equivocada, que el niño debía estar con un progenitor de verdad, con un padre de verdad, y no en un orfanato. Parecía que casi estaba dispuesta a elegir el menor de los males. Prefería que pagara la manutención antes que traer una niña a casa, pero sabía que ella tampoco estaría de acuerdo. Cuando Berry llegó al trabajo, su jefa lo cogió del brazo y lo arrastró hasta su despacho. A los demás no se les escapó que hoy iba a recibir un trato especial. Así que ahora mismo me lo cuentas todo, y si me doy cuenta de que todo esto merece la pena, te ayudaré a resolverlo. Hasta entonces, no sé cómo reaccionar ante nada de esto. ¿Cómo demonios voy a saber que has decidido hacerle una prueba de ADN a una chica que acabamos de rescatar?, preguntó el supervisor. Berry no pensó en absoluto que todo aquello recaería sobre los hombros del jefe. De alguna manera, todo había pasado por su cabeza. Ahora, estando en la oficina, se dio cuenta de que la situación se estaba agravando. Pensó que podía hacer todo lo posible para eludir su trabajo, pero como la chica estaba implicada en el caso, todo se convirtió en un escándalo continuo. Por la expresión de la cara de la jefa, me di cuenta de que no estaba contenta. Te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué demonios sé que lo último que vas a hacer es una prueba de ADN? ¿Cómo demonios sabes que esta chica tiene algo que ver contigo?, preguntó el supervisor, completamente confundido. Sin darse cuenta de que esta situación era mucho más grave de lo que parecía a primera vista. Berry respiró hondo. Tendría que confesar, simplemente no tenía otra opción. Si no, tendría que contarlo todo al menos en términos generales. Salía con una chica. Quería casarme con ella. Era mi prometida. Aceptó mi propuesta, pero en el último momento se echó atrás.
Dijo que no estaba preparada para el matrimonio y decidió que yo no era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Berry me lo contó con sinceridad, tratando de no pasar por alto ningún punto especialmente conmovedor. Ya sabes, no es raro simplemente, ¿por qué demonios llevarías a una chica a tu casa? Disgustado le pregunté al jefe, que claramente no podía soportarlo más y quería saber cuál era el problema. La vi unos meses después, tenía barriga de embarazada. Pero había que ser idiota para no darse cuenta de que era mi bebé. La fecha de parto era correcta, pero cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Verás, ella decidió que no quería estar conmigo, así que huyó. Sabía que tenía un bebé creciendo en alguna parte. La busqué, pero resultó que estaba muerta. Fui a la llamada, rescaté a la niña, y vi que había fotos de Annabelle en la pared. Esa es mi niña, excepto que el supervisor no lo entendía. Sacó papeles, los revisó. Sabía que esos papeles no tenían nada que ver con él. Al parecer, intentaba distraerse al menos un par de segundos para liberarse de la información que él le había contado aquí. No entiendo por qué crees que es tu hijo, ya hemos averiguado que el niño tiene una tía, está de camino hacia nosotros, llegará pronto. ¿Qué te hace pensar que es tuyo? Jesús, Berry, tú eres la razón por la que tenemos tantos problemas aquí, y yo te hablo como si fueras un niño. La miró y supo por qué estaba enfadada. Probablemente, si él estuviera en su lugar, también lo estaría. Su departamento ya había tenido bastantes problemas últimamente, y ahora él había añadido más. Antes habían sido colegas iguales, pero ella había resuelto un caso bastante sonado y había conseguido un ascenso. Cuando consiguió el ascenso, se volvió más dura cada día, cada vez más seria. Muy bien, salgan de aquí, esperen a que llegue esta mujer. Dios, olvidé su nombre. Sidney. Oh, su tocayo era, dijo y se sentó en la mesa. Parecía disgustada, destrozada. Muy infeliz. Aparentemente tan cansada que no quería decir ni hacer nada en absoluto. Mira, lo siento, tengo muchos problemas por todos lados, y aquí llega una oportunidad, como si por fin pudiera encontrar algún sentido, encontrar una familia, dijo casi en un susurro, mirando a su jefe. Vale, lo siento, entiendo lo importante que es para usted, que ni se imagina la cantidad de problemas que tenemos por ello. Han llamado del departamento, dicen que nos estamos aprovechando. Está bien, bueno, lo resolveré de alguna manera. Jesús, Berry, si hubiera sabido en cuántos problemas estaba este trabajo, nunca habría ascendido. Sigue mi consejo, sal de este trabajo, no es bueno, dijo ella. Él la miró y se dio cuenta de que ya estaba exprimida como un limón. Tenía lágrimas en los ojos y enseguida se hizo evidente que estaba luchando por superar todos esos interminables problemas. Si resulta que es tu hija, tendrás que pagar la manutención. Si quieres llevártela, tendrás que pasar por los tribunales, y créeme, es poco probable que ningún tribunal te dé a la niña. Con un trabajo así, nadie te va a dar el bebé. Estás literalmente atada al lugar de trabajo. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, y eres una fugitiva. Ella dijo. Él sabía de qué estaba hablando, pero intentó no pensar en ello. ¿Has hablado de ello con tu mujer? Preguntó ella, mirándolo atentamente, aparentemente intentando averiguar si le mentiría o no. Pero él no iba a mentirle, sobre todo porque volvían a tutearse, como hacía mucho tiempo. Era como si ya no existiera ese abismo social entre ellos. Ella no quiere nada. Dice que se divorciará de mí si traigo a casa el bebé de otra mujer. Dijo moviendo la cabeza negativamente, vale, ya se nos ocurrirá algo. Más o menos lo tengo todo resuelto, así que, en todo caso, hemos hecho una prueba de ADN para ver si tienes algo que ver o no. ¿Me entiendes? Espero que no haya más preguntas, así que básicamente, puedes relajarte un poco. Pero te aconsejo encarecidamente que busques otros trabajos. No entiendo por qué demonios tuve que ir con este ascenso. Preguntó y luego miró a su antiguo compañero. Mira, Berry, mi consejo es que si descubres que esta chica es tuya, no la aceptes de inmediato.
No sabes por lo que ha pasado y no sabes cuáles son sus discapacidades. Solo obsérvala. Solo toma nota de que podrías tener una hija. Ve a verla, visítala, hazle regalos, socializa. Pero no te vayas a los extremos. La escuchó, pero no iba a seguir su consejo. Fueran cuales fueran los problemas de la niña, tenía que intentar conectar con ella, tenía que intentar al menos ser un padre de verdad para ella, un padre decente e implicado. Al salir de la oficina, Joe también se le acercó. Quería saber qué estaba pasando, y como Berry se lo había contado todo a su jefe, se lo había contado a su compañero, pero había añadido muchos más detalles. Y cuando Joe oyó todo esto, se quedó de piedra. No podía creer que todo aquello pudiera estar ocurriendo aquí y ahora, delante de sus ojos. Sobre todo porque le parecía que no tenían secretos el uno para el otro. Pero resultó que sí los tenían. Nunca pensé que tuvieras una hija en alguna parte, y que la viéramos por pura casualidad. Por cierto, Sydney está aquí, ya sabes, la hermana de Annabel. Tal vez podrías hablar con ella, preguntó Joe. Excepto que Berry no sabía si era la decisión correcta hablar con Sydney ahora mismo. Nunca habían tenido una relación normal, a ella no le había caído bien para empezar, salvo que llevaban mucho tiempo separados, y si el niño tenía un padre, ¿por qué no se lo podían dar a ella? ¿Por qué era mejor una tía que un padre biológico? Berry se acercó a la oficina donde Sydney esperaba a la gente de custodia. Miró por la ventana y la vio sentada al teléfono. Sydney parecía confusa. A Berry le vinieron a la memoria las veces que habían discutido, casi hasta el punto de pelearse. Si por él hubiera sido, nunca habría hablado de nada con ella. No quería verla, quería que todo aquello desapareciera y quedara atrás para siempre. Pero aún así, armándose de valor, entró en el estudio. Cuando levantó la vista hacia él, al principio casi no lo reconoció. Entrecerró los ojos y abrió la boca, sorprendida. «Berry, ¿qué demonios haces aquí?», exclamó sorprendida la muchacha, incapaz de apartar los ojos de él. «Tengo la misma pregunta para ti», dijo él, con la esperanza de que ella se ablandara y contestara por sí misma. «He venido a recoger a mi sobrina». «¿Qué haces aquí?». «¿Cómo te han encontrado, que te han llamado aquí, es una especie de enfrentamiento?», preguntó Sydney con incredulidad, mirando meticulosamente a su alrededor como si buscara una cámara. Respiró hondo, exhalando, queriendo gritarle ahora. Era bastante nerviosa, podía estallar en un grito en cualquier momento, al menos solía hacerlo. Pero ya habían pasado 4 años. Tal vez haya cambiado. «Yo soy el que trabaja aquí», el que acudió a la llamada, la rescató y la reconoció. Había una foto de Annabel en la pared y enseguida supe que era mi niña, sonrió estúpidamente. Lo miró con extrañeza, como si fuera el bufón local. En su mirada se mezclaban sentimientos contradictorios. Por un lado lo miraba como si intentara entender lo que quería, y por otro se burlaba claramente de él. «Berry, lo siento, pero ¿qué te hace pensar que es tu bebé?», preguntó sorprendida. Llevaba mucho tiempo saliendo con ella, cuando la vi embarazada, no hacía tanto que habíamos roto. El momento encajaba. Y recuerdo que me dijo que quería un bebé. Incluso dijo delante de ti que estaba dispuesta a criar a un niño ella sola, solo por tener uno, dijo encogiéndose de hombros. Ella le miró dubitativa, Sydney como si quisiera decirle algo y no pudiera al mismo tiempo. Vio duda en sus ojos, miedo de algún tipo. Un sentimiento extraño que ella no podía expresar. Lamentó mucho no haber tenido una relación normal con ella. Tal vez ahora hubiera tenido la oportunidad de hablar con ella, pero enseguida se lo tomó todo con calma. Sydney era una persona que era todo blanco o negro, lo demás no importaba. No entremos ahora en una discusión por nada. De acuerdo, dijo Sydney, y su cara parecía culpable. Mi hermana no era precisamente un modelo. Me doy cuenta de que tenía muchos problemas. También soy consciente de que se llevó un disgusto bastante serio cuando rompisteis, pero créeme, no se lamentó durante demasiado tiempo cuando se enteró de que te había ido tan fácilmente. No sé qué intentaba conseguir.
Tal vez quería que la trajeras de vuelta, tal vez quería que volvieras a ella, que le propusieras matrimonio de nuevo, no lo sé. Dicen cosas buenas de los muertos o nada, dijo Sidney. Ella se quedó callada, pero él no la interrumpió. Ella necesitaba tiempo para confesarlo todo, y él quería darle todo el tiempo que necesitara. Mira, mi hermana tenía la cabeza hecha un lío. Si por mí fuera, la habría echado a la calle. No te quería, no me gustabas, pero comparado con los hombres que tuvo, créeme, eras mejor que todos ellos juntos. Sí, yo también tenía mal genio. Ahora me doy cuenta de que no debí esforzarme tanto para que os pelearais. No discuto que pasaron menos de 6 meses desde que rompisteis hasta el parto. Pero créeme, no es tu bebé, él no entendía cómo podía estar tan segura, pero ella lo miraba con bastante tranquilidad. Tal vez había cambiado de verdad, tal vez ya no era la histérica huidiza de antes. No es tu bebé. Créeme, no es tu hijo. Mi hermana ha tenido su ración de pretendientes y créeme, no es tan exigente como me gustaría. Olvídala y sigue adelante. No es tu problema, dijo Sidney. Se hizo el silencio. Sidney miraba fijamente la mesa. Al parecer le costaba hablar de su hermana y mucho menos decir esas cosas. Miró a Berry y movió la cabeza negativamente, al parecer, quería tranquilizarlo de alguna manera. Después de todo, ¿quién sabe por qué sentimientos estaba pasando ahora mismo y lo difícil que le resultaba escuchar todo aquello? Berry, sé que para ti y para mí ha sido difícil hablar. También entiendo que no estás realmente en medio de nada en este momento. Sé que tú y yo hemos tenido una relación muy difícil. Quizás si tú y yo no hubiéramos discutido tanto antes, ahora tendríamos un diálogo más productivo. ¿Crees que digo esto a propósito para quitarte a tu bebé? Si fuera por mí, no me la habría llevado. Ni siquiera la conozco, Sidney fue sincera. Dejó de hablar de nuevo, respiró hondo, exhaló y se reclinó en la silla. Colocó la silla a su lado. Por lo visto no quería hablar demasiado alto, y quién sabe qué secreto intentaba guardar. Tenía más de un amante. Mientras estabais juntos, venía a verme y me contaba cómo encontraba cada vez más tontos que le prometían montañas de oro. Ella y yo peleábamos por eso todo el tiempo, y cuando se juntó con algún idiota que no veía nada más allá de su propia nariz y la prisión tras de ti, rompimos. Sabía lo dura que era su vida, sabía lo mal que le iba, pero ni una sola vez me pidió ayuda. Y yo nunca me ofrecía a ayudarla. ¿Y te culpas por eso?, preguntó mirándola a los ojos. Ahora intentaba averiguar si le estaba mintiendo o no. Sinceramente, ya era mayorcita para tomar sus propias decisiones. No era como si pudiera seguirla todo el tiempo, limpiándole los mocos. Ella decidió que quería andar con hombres, decidió que este era mucho mejor que un hombre serio. Si tomó esa decisión, que se atenga a las consecuencias. Pero cuando supe que estaba muerta, supe que todo era una trampa, ella dijo. Espera, ¿qué estás diciendo? Berry no sabía nada de cómo murió su exnovia. Debió perderse tanto en el caso que ni siquiera se molestó en buscar la causa de la muerte. Llegó a ser vergonzoso que su hermana supiera más que él, a pesar de que era él quien estaba en el cuerpo de policía. Cuando llegué, me dijeron que había sufrido un paro cardíaco. Pero estoy seguro de que lo hizo por su cuenta. Aparentemente decidió que había cometido demasiados errores en su vida. No sé en qué estaba pensando cuando dejó a su hijo a este hombre que apenas era humano. Pero quería suicidarse. Si piensas en su pasado juntos, Annabel nunca había pensado en ello, ni siquiera había tartamudeado. Ella realmente amaba la vida, hacía planes, todo lo que tenía, como si hubiera planeado una docena de años por delante. En los últimos años había cambiado por completo. La última vez que hablamos con ella, repetía que quería cambiar de vida, que no estaba satisfecha con todo. Le ofrecí que se fuera a vivir conmigo, pero como estábamos peleados, se negó. A los pocos días me enteré de que se había ido. Intenté tener al bebé enseguida, pero nadie quiso dármelo. El propio padrastro, que ahora se enfrenta a la cárcel, estaba seguro de que podía darle todo a esta niña. Nadie quiso escucharme.
¿Quién iba a escuchar a una tía que no tenía nada que ver con la niña? Sidney guardó silencio. La entendía, pero era como si ignorara sus palabras. Si ella misma pudo comprobar que él seguía en estado de shock ante la noticia de que todo era un montaje. Créeme, no es tu bebé, puedes hacer una prueba de ADN, pero créeme, Berry, dará negativo. No hay forma de que encuentres al padre de ese bebé ahora. Creo que ni siquiera sabía quién la dejó embarazada, dijo Sidney. Mi hermana pensó que cuando se quedara embarazada, cuando tuviera un bebé, sería un incentivo para cambiar su vida por completo. Pero enseguida volvió al punto de partida. Cuando entró el asistente social de Berry, ella tuvo que salir. Estaba de pie en el pasillo, observando atentamente el cambio en el rostro de Sidney. Estaba claro que a Sidney no le hacía ninguna gracia tener que recoger ahora a la niña. Era bueno, por supuesto, que hubiera accedido a llevarse a su sobrina después de todo, pero no había alegría en su rostro. La prueba de ADN que había hecho estaba a punto de mostrar ya su resultado, pero mientras tanto la niña estaría unida a su tía. Berry se sintió herido, decepcionado, una sensación desagradable en su interior. Si había vivido tantos años con su amada y había vivido en el engaño, si ella lo había engañado y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de su traición. Berry dio un paso atrás y ahora se limitaba a observar desde la barrera. Necesitaba calmarse de inmediato, porque de lo contrario se pondría tan nervioso que no sería capaz de dejar pasar esta situación. Mierda, dijo Joe, cuando Berry le contó todo lo que ahora solo podía contarle a su colega, porque estaba seguro de que nunca le contaría nada a nadie. Aquí tienes todo un culebrón brasileño, exclamó Joe. Daría mucho por no tener algo así. Sabes, han pasado años, pero todavía me revuelve el estómago sentir que me han engañado. He vivido en el engaño durante tantos años que ni siquiera me di cuenta de que fui un golpe de suerte para ella. Se sentó en silencio. Joe le pasó el brazo por el hombro. No sabía cómo apoyar a su amigo, porque en esta situación apenas era posible apoyar a un amigo, calmarlo adecuadamente, darle exactamente el tipo de apoyo con el que contaban un colega y un amigo. Sabes, hay algunos hombres que no se preocupan en absoluto por sus mujeres. Las obligan a tener hijos, las atan a ellos y luego no las dejan marchar, dijo. Y hay mujeres que engañan a sus maridos, buscando un lugar más lucrativo para vivir felices y no ver problemas en esta vida. Pero hay otras personas, ¿sabes? Entendió lo que yo decía, su amigo y colega quería decir que la vida no acababa aquí y que todas las personas eran diferentes, que ya conocería a alguien que estaría cerca de él espiritualmente, que no se cagaría en su alma. Sidney salió del despacho con la asistente social. Llevaba unos papeles en las manos. Tenía la cara desencajada. Ni siquiera miró a su alrededor. Al parecer, no esperaba que Berry siguiera allí sentado. Ni siquiera la había llamado él. No le importaba, literalmente, lo tenía escrito en la cara. Sidney intercambió unas palabras con otro miembro del personal y siguió a la trabajadora social. Probablemente ahora la llamarían del orfanato, donde conocería a la niña, o tal vez la enviarían al hospital donde estaba ingresada. Nadie le había dado a Berry los detalles. Ahora no pasaba por alguien que tuviera algo que ver con el caso. Hablar con Sidney le había sacado un poco de sus casillas. Era como si Berry no pudiera oír lo que pasaba a su alrededor. Era como si estuviera postrado. Los pensamientos se mezclaban en una corriente incesante. Tenía la cabeza totalmente cargada. A veces le parecía que habían pasado 24 horas desde la conversación. En realidad, solo habían transcurrido unas horas. Estaba tan inmerso en los recuerdos de su pasado que le resultaba imposible abandonarlos. Los recuerdos parecían no tener fin. Aquí conoce a Annabel, aquí la abraza, aquí le jura su amor, aquí organiza una velada romántica, se arrodilla y le pide su mano. Ella se alegra, aplaude, se le echa al cuello. Y aquí se levanta y dice que no está preparada para la vida matrimonial. Su barriga de embarazada, las acusaciones de que no quiere estar con él, todo ha sido una especie de pesadilla. ¿No crees que te estás cargando demasiado?, preguntó Joe. Todos se preparaban para volver a casa.
Berry se dirigió a su coche y miró en dirección a su compañero de trabajo. Supongo que antes no lo pensé lo suficiente y ahora he decidido cogerlo todo de golpe, dijo con una sonrisa, como si eso pudiera justificarlo. No te preocupes demasiado, todo se arreglará solo. Yo siempre digo, si no puedes resolver un problema, deja que el problema se resuelva solo. Dijo Joe, que no sabía cómo apoyar a su amigo, porque después de semejante noticia era poco probable que cualquier apoyo fuera apropiado. Por un lado, Berry sentía resentimiento, dolor, deseo de comprender la situación. Por otro, se sentía decepcionado por haber confiado en un hombre en el que no debería haber confiado en absoluto. Cuando llegó a casa, vio a su mujer. Sin embargo, estaba dispuesto a rebatirla de inmediato, porque no quería iniciar esa conversación interminable en la que se equivocaba en todo. Tenemos que hablar, dijo ella, acompañándolo a la cocina. Pero Berry no quería hablar. Asintió y entró en el baño. Se colocó en la cabina de ducha, abrió el grifo y solo escuchó el sonido del agua. En esos momentos, conseguía al menos un segundo de alivio. Todo era demasiado complicado. ¿Sería realmente capaz de tomar una decisión ahora mismo? ¿La aceptaría? ¿Se divorciaría de ella si ahora decía que no quería seguir manteniendo una relación con él? Por otro lado, quería llevarse a su hija a casa, después de todo, y estaba claro que su mujer no quería dejar entrar a nadie más en su vida. ¿Vendrás pronto?, preguntó impaciente. Llamó a la puerta del cuarto de baño. Él le respondió que no tardaría en salir. No entendía su impaciencia y, además, no quería ocuparse de la situación en ese momento. Ya tenía suficientes problemas de los que ocuparse ahora mismo. De repente quiso irrumpir en su cuarto de baño, sin dejarle ni siquiera ducharse en paz. Aquella situación le enfurecía. En otra situación ni siquiera le habría prestado atención, pero ahora por alguna razón se sentía incómodo, como si ella le hubiera quitado su única oportunidad de estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Mira, deja que me dé una ducha tranquila, y luego saldré y hablaremos. Vale, he tenido un día muy duro. Dame la oportunidad de exhalar, dijo a regañadientes. La oyó apartarse inmediatamente. Estaba claro que se sentía ofendida por él, pero a él no le importaba. Si quiere ofenderse, que se ofenda. Estaba cansado de complacer sus caprichos. Era difícil soportar las constantes discusiones cada vez. ¿No crees que tu trabajo está arruinando nuestra relación?, preguntó a través de la puerta, y eso fue demasiado. Berry cerró el grifo. Salió, se limpió lentamente con una toalla, se puso sus pantalones de chándal caseros y una camiseta demasiado grande. Bajo aquella camiseta de tirantes, incluso sus anchos hombros parecían menos imponentes. Cuando él salió, ella retrocedió unos pasos. Parecía muy seria, pero le temblaba el labio inferior. Siempre le temblaba el labio cuando fingía que no era para tanto mientras apenas tenía paciencia para no gritarle nada. Estoy escandalizada contigo, por supuesto. No podías esperar. Hoy estaba trabajando como un maldito hombre, y hoy en general, he vivido la mitad de mi vida en el trabajo, y tú, en lugar de contenerte la lengua, solo para esperar, me has interrogado por debajo de la puerta del baño. Y si hubiera estado en el baño, también habrías venido a interrogarme. Casi se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la cocina, dejando claro que iba a hablar con él, pero que no estaba contenta con las condiciones del lugar. Berry puso los ojos en blanco y pensó que tal vez el divorcio no fuera la peor opción, sobre todo porque ella estaba perdiendo la cabeza poco a poco y cada vez era más difícil comunicarse con ella. Mira, tenemos que hablar de una vez por todas. No quiero repetir esta situación cada vez y esperar que tú y yo podamos seguir teniendo un futuro juntos, ella dijo. Adelante, dime que no te gusto. Te estoy jodiendo la vida, ¿verdad? Quieres vivir maravillosamente con algún hombre por el bien del dinero, y yo, un tipo tan pésimo, no te lo doy. ¿Sí?, dijo, haciendo su voz lo más infantil posible. Déjate de payasadas. Le hizo un gesto con la mano para que se fuera porque sabía que iba a empezar a gritar. No quería volver a escuchar histerias y gritos, pero al parecer no tenía otra opción.
No lo entiendes, si no quieres a tu mujer, otro lo hará. Debería haberte dicho que nos separábamos, pero no escuchas a nadie más que a ti mismo, y no puedes hacerlo. ¿Crees que voy a esperar eternamente mientras tú trabajas en tu maldito empleo y esperas un ascenso? Ella gritó, y él se dio cuenta de que las cosas solo iban a empeorar a partir de aquí. No tienes por qué esperar. Puedes darte la vuelta ahora mismo e irte con tus hombres. Dijiste que todas tus amigas tienen maridos maravillosos, que las mantienen de pies a cabeza, que sudan la gota gorda para que tu novia pueda comprarse un móvil nuevo. ¿En serio? Bueno, entonces búscate un hombre así, o dale una paliza a tu amiga. A juzgar por tus nuevos valores, te da lo mismo. Vale, estoy cansada. No quiero hablar de nada ahora. Estoy cansado de ti, de esta situación, y en general, todo esto me está estresando, dijo el hombre. Ella se le quedó mirando como si la hubiera maldecido. Al parecer, ella pensaba que después de esta conversación él entraría en razón y haría lo que era bueno para ella. Pero después de aquella conversación, ella solo se dio cuenta de una cosa, que él ya no valoraba su relación. ¿Qué has decidido sobre el bebé?, preguntó ella, esperando que al menos en esto no la decepcionara, pero él ya sabía que la respuesta no la satisfaría. Ya he hecho la prueba de ADN, si se demuestra que es mi hija, me la llevo a casa y ya está. Dijo adoptando un tono que no toleraba objeciones. Ella seguía mirándole fijamente, pero era obvio que a duras penas se estaba conteniendo para no montar una rabieta de la nada, porque no entendía en absoluto en qué momento había decidido el que tenía derecho a ignorar por completo sus propias peticiones. Así que entre una chica que acabas de reconocer y yo, vas a elegir a la chica. ¿De verdad crees que ser padre soltero es mejor que estar casado conmigo?, pregunté sorprendido. Berry puso los ojos en blanco. ¿Qué clase de palabras tenía que explicarle para que por fin lo entendiera? Claro que Berry no era tonto, entendía perfectamente lo que a ella no le hacía feliz. Quiere oír que él hará cualquier cosa por ella, que se lo comprará todo, que se lo proporcionará todo, que se limite a disfrutar de la vida, o bueno, y a presumir ante sus amigas, claro que yo no te importo en absoluto. Me tratas como si fuera una extraña para ti, dijo con voz dolida. Y me haces renunciar al trabajo que amo, me haces renunciar a mi propia hija, me das dolor de cabeza todos los días, me amenazas todos los días con que te irás si no actúo exclusivamente según tus reglas. Y después de todo eso, ¿me dices que no te quiero? ¿Que te trato como si fueras un extraño?, preguntó. El argumento era fuerte, y ella no pudo rebatirlo. Enseguida quedó claro que estaba confundida, y esa confusión la incomodó. Se fue a recoger sus cosas. Seguramente esperaba que él volviera, que la hiciera detenerse. Pero como él no la siguió, fue ella misma a la cocina. Esto empezaba a parecer un culebrón interminable. Vale, tengo que pensar. Me quedaré un par de días más. Si decido irme, me iré y no podrás impedírmelo, dijo ella, ladeando la cabeza. No te lo impediré. Estoy muy cansada de ti. No quieres estar conmigo, no te conviene en todos los sentidos, pero al diablo contigo, no es mi problema. He hecho todo lo que he podido para hacerte feliz en esta relación, pero has decidido que no es suficiente para ti, que necesitas un trozo más grande. Así que busca tu pieza en otra parte. Sus palabras la sorprendieron aún más. Le miró fijamente, incapaz de creer que le hubiera dicho semejantes cosas. ¿Y cómo podía pelearse con él después de aquello y seguir teniendo razón? Se retiró al baño, sollozando tan fuerte como pudo. Y llegó otra manipulación que no terminó en nada. Llegaron las llamadas a su amiga, a su madre. Todo seguía igual. Unos días después, Berry llegó a la comisaría y no volvió a ver a su mujer en todo ese tiempo. Se fue con su madre, decidió pensar lejos de él, al parecer decidió que mientras estuviera a distancia sería más fácil tomar una decisión. Berry sintió la paz más genuina por primera vez en mucho tiempo, mientras su mujer había estado lejos tanto tiempo. Pero ahora le llamaban a la oficina para conocer los resultados. Cuando llegó, fue recibido inmediatamente por un compañero de trabajo que quería acompañarle. Quería apoyarle,
quería darle la oportunidad de sentir un fuerte hombro amigo. Al fin y al cabo, en una situación así daba miedo estar solo. Tú, lo principal, no te preocupes, en cualquier caso, todo irá bien, ya lo verás. Si es tu hija, bueno, pues intentaremos que establezcas una relación con ella. ¿Y si no es tu hija? Bueno, al menos le has salvado la vida y tal vez le hayas salvado el futuro, dijo Joe. Una chica muy delgada y menuda estaba de pie a la puerta de su despacho, esperando a que se acercara. Cuando lo vio, saltó en el acto y le entregó un sobre. Él firmó y ella se marchó. Cuando entró en el despacho con Joe, Berry abrió inmediatamente el sobre. Bajó los ojos. No era el padre de la chica. Se hizo el silencio. Era como si no pudiera contenerse. Primero surgió una oleada de ira, luego de miedo, resentimiento, frustración. Después de todo, Sidney tenía razón, él no tenía absolutamente nada que ver con esa chica. Pero todavía tenía el deseo de ver a la chica por última vez antes de que Sidney se la llevara a una ciudad completamente nueva donde la chica tendría una nueva vida. Mira, pero no es tan malo. Tu mujer dijo que no quería que te llevaras a la niña a casa. Pero se oía la duda en sus palabras, y estaba claro que la duda era más por desconocimiento de la situación. Joe no entendía cómo alguien podía impedir que un hombre trajera a casa a su propia hija. ¿Qué piensas hacer? Voy a llamar a Sidney, a quedar con la niña y con ella, a despedirme de ellas una vez más, y luego me ocuparé de mi propia vida. Estoy tan cansado, para ser sincero, que no sé si debería tomarme unas vacaciones e irme a algún sitio, solo para sentir que todo vuelve a estar en su sitio. Dijo Berry. Berry apenas podía aguantar cuando el día estaba llegando a su fin, ya había llamado a Sidney. Resultó que la llamó justo a tiempo. Ella quería que fuera en coche y había reservado una hora para recoger a la chica para que le encajara. Cuando llegó al albergue, la niña ya estaba sentada en el coche de Sidney. Ella le vio y le saludó con los brazos, feliz de ver al hombre que la había salvado. Mira, te lo advertí. Siento mucho lo que ha pasado, pero no se puede evitar. Esa es la clase de hermana que tuve, dijo Sidney mientras le entregaba la hoja que contenía los resultados de la prueba de ADN. Berry permaneció en silencio. Esta vez esperó a que ella volviera a hablar, porque era evidente que iba a seguir hablándole. Ella lo miró con pesar, pero era evidente que se sentía culpable por el comportamiento de su hermana. Siempre había sido así desde el instituto. Siento que hayas tenido que lidiar con ello, pero de verdad que no entiendo cómo pudiste creerla desde el principio. Siempre ha sido el tipo de persona que no puede mantenerse en sus propios pantalones. Siento que te enamoraras de ella y que tuviera esas consecuencias, pero aunque era una persona complicada, creo que en el fondo te quería. Quizás se culpó por romper contigo hasta el final. ¿Decidiste aceptarla después de todo? Me preguntó. Mi propia sobrina. No tengo elección. Mi conciencia no me permite dejarla en un orfanato y vivir en paz. Lamento lo ocurrido, pero desde luego no puedo echarlo todo a perder. Debería ser mucho más sabia que mi hermana, pero a veces creo que prefiero ser como mi hermana. Él la miró incrédulo, pero Sidney siguió hablando inmediatamente para que supiera a qué se refería. No te preocupes, solo piensas en ti, dijo encogiéndose de hombros, se había metido en tantos problemas, en tantas deudas. Es una bendición que todo se pueda arreglar en los tribunales. Bueno, tenemos que irnos. ¿Hay algo más que quieras decirme? Sidney lo miró fijamente a los ojos, pero Berry no pudo soportarlo y apartó la mirada. Era difícil hablarle, difícil hacerle una pregunta de la que temía oír la respuesta. Un hombre adulto, un hombre serio, que atrapaba a muchos criminales, y a él le daba miedo simplemente hacer una pregunta. Dime sinceramente, ¿quién es su padre?, preguntó en voz baja, aparentemente queriendo que la chica no oyera nada. Una extraña expresión apareció inmediatamente en el rostro de Sidney. Se dio cuenta de lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Al parecer, ella realmente sabía la respuesta a esa pregunta, pero o bien no quería decírselo ahora, o simplemente no quería admitirlo.
¿Seguro que quieres saber la respuesta?, le preguntó. Él asintió. Sidney le apartó, miró una vez más a la chica que encendía y apagaba el botón de la radio. Cuando estabais juntos, tenías un amigo, Tony. Cuando estabas en el trabajo, él iba a tu casa y allí se divertían de todo. Siento que tengas que oír todo esto, pero supongo que él es el padre, porque ella no tuvo a nadie más después, y solo estuvieron él y tú durante casi un mes antes de eso. Así que el momento es básicamente solo él. Pero conociendo a mi hermana, no me sorprendería en absoluto que hubiera algún otro hombre allí, dijo Sidney. El disgusto empeoró aún más. No solo le estaba engañando, sino que el traidor era su mejor amigo en ese momento. Berry se sintió aplastado por la prensa, pero trató de mantener la cara, como se suele decir, para al menos fingir durante un rato que podía manejar la información. Vale, deberíamos despedirnos, dijo Sidney, forzando una sonrisa. Se despidió de la hermana Annabel. Berry se acercó a la niña, le estrechó la mano con firmeza y le entregó una chocolatina que había comprado por el camino. Ella le dio las gracias por haberla salvado y ahora aplaudía contenta porque ahora mismo se iba de viaje porque, según resultó, le gustaba mucho ir en coche. Mientras se alejaban, Berry se quedó parado en un sitio. A su derecha estaba el orfanato, y allí, delante de él, un coche lejano. Allí estaba sentada la chica que quería llevarse a casa. Sentía como si su pasado fuera ahora un continuo pozo negro. Era duro para él, doloroso, pero se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa. Tenía que acoger a la niña si quería que se convirtiera en su hija. Caminó lentamente hacia su coche para volver a casa. Sus pensamientos se convirtieron en un continuo bulto. Quería parar en algún bar, beber hasta emborracharse y no preocuparse de nada más, porque estaba muy cansado, y el cansancio era muy pesado. Berry pensó que cuando llegara a casa se iría directamente a la cama y no pensaría en nada más. Habían ocurrido tantas cosas desagradables en las últimas semanas que apenas podía ordenarlas en su cabeza. Resulta que Annabel no solo le había engañado, sino que lo había hecho con su mejor amigo. Y Tony y él eran firmes amigos, literalmente pasaban juntos todo su tiempo libre. Berry pensó entonces que era muy afortunado por tener un amigo que era como un hermano para él. Pero resultó que el destino no le proporcionó ni un hermano, ni un alma gemela, ni la trampa más real. Los recuerdos afloraban en su cabeza y volvían a desaparecer, como fantasmas del pasado. Quería ir a la tumba, hacer cualquier cosa para hablar con ella, fingir que hablaba con ella. Sentía tanta rabia hacia ella, a la vez que frustración hacia sí mismo, porque tampoco podía hacer nada. Caminó hasta su casa, su mente era un caos, trataba de mantenerse en control, de conservar al menos un poco la cordura. ¿Por qué estás divorciado?, le preguntó la vecina. Su voz lo sacó de su ensoñación. Berry estaba recordando aquella conversación con su ex, en la que ella estaba de pie sosteniendo una pequeña barriga de embarazada y él intentaba averiguar con ella si él tenía algo que ver con el bebé o no. ¿Qué, sordo hijo de puta, te pregunto, ¿estás divorciado? Tu mujer salía hoy de aquí con sus cosas, dijo el vecino. Pues por lo visto se divorció de mí, porque aún no sé que ha recogido sus cosas y se ha ido. La vecina se le quedó mirando, sorprendida por la tranquilidad con que decía todo aquello. Cogió a su amiga e inmediatamente se la llevó aparte. Berry, ¿puedo ayudarte en algo? Pareces muy perdido, como si estuvieras enfermo. ¿No te preocupa? ¿Así que tu mujer te ha dejado y ni siquiera lo sabes?, preguntó ella, un poco confusa. Para ser sincero, últimamente no nos llevamos bien, así que no me sorprende que haya recogido todas sus cosas y se haya marchado. Estará buscando un pretendiente rico, y yo no tengo nada que hacer con los hombres buenos últimamente. Ya ves, no gano lo suficiente para mantener feliz a nuestra princesa. ¡Qué tonta, Cassie! Dios mío, ¿de verdad lo dejaste?, preguntó la vecina. Oh, vete con Dios, Berry, da miedo mirarte, no tienes cara. Ella lo dejó ir, diciendo que lo escucharía cuando quisiera. Le siguió con la mirada hasta que la gran silueta del hombre desapareció en la entrada. Al parecer, se daba cuenta de lo duro que era para él y no quería restregarle sus heridas ya abiertas.
Cuando entró en la casa, el lugar estaba vacío. El vacío era antinatural. Ella había elegido a propósito un día en el que él trabajaba hasta tarde y pensó que tendría tiempo de recoger sus cosas y mudarse rápidamente. ¿Quién sabe si se fue con su madre o decidió buscarse algún hombre por ahí? Demasiado para el matrimonio de por vida, dijo el hombre en voz alta mientras miraba alrededor del apartamento. No solo había empaquetado sus cosas, sino que había montado un buen lío. Empezó a recoger lentamente sus cosas para ordenar el apartamento porque no le gustaba vivir así. No era un ardiente fan de la limpieza, pero el evidente desorden también le molestaba, especialmente ahora. Él quería tranquilidad, estar en paz y tranquilidad, no pensar en el hecho de que su amada no se sabe dónde está ahora. Mientras ponía orden en el apartamento, se sentía cada vez mejor. Cuando se despertó al día siguiente con la plena conciencia de que su mujer ya no estaba, que había hecho las maletas, que no volvería, se sintió aliviado. Si el matrimonio siempre es así, desde luego él no quería ninguna nueva relación. Joe tenía razón, las personas son diferentes, no hay que meterlas a todas en el mismo saco. Pero en este estado roto, no necesitaba ninguna nueva relación en este momento. Cuando sonó el timbre, estaba casi seguro de que era su exmujer. Ella había dejado 2 pares de zapatos que habían acabado debajo de la cama. Los sacó y los puso junto a la puerta para que ella entrara a recogerlos. Pero cuando la puerta se abrió, vio a su madre. La anciana estaba arrugada en el umbral, mirándole con la esperanza de que la dejara entrar, de que no le hiciera preguntas innecesarias y pudiera hablarle con normalidad, no como solían hacerlo. Si me dejas entrar, te doy mi palabra de no levantar la voz, de no insistir. Me gustaría mucho hablar contigo, como un ser humano. No somos extraños el uno para el otro, ¿verdad?, preguntó Nani, y Nani parecía una persona dispuesta a absolutamente cualquier compromiso. La dejó entrar en el apartamento, confiando en su promesa, porque ella siempre cumplía sus promesas, a diferencia de su hija. Cuando entró en la cocina, se puso inmediatamente a poner la tetera. Empezó a hacer la masa para las tortitas, al parecer, había decidido hacer algo bueno, para que él no la echara antes de tiempo. Él se dio cuenta enseguida y no le dijo nada. Si a la vieja le parecía mejor, que así fuera. Además, no le negaría sus tortitas. Ella le miró con pesar. Los dos sabemos exactamente por qué estoy aquí, ¿no?, dijo Nania, pero no esperó respuesta a su pregunta. Lo miró como si fuera su última esperanza. Sé que como suegra, por supuesto que no soy un regalo, pero no soy una mala persona. Siempre he querido solo lo mejor para mis hijos. Me crié en la tradición familiar de que la familia es lo más importante. Desde la infancia les enseñé que debían mantener a salvo a su familia, que no hay nada más importante que una persona cercana a ellos, que siempre les echará una mano y a la que tú echarás una mano. Dejó de hablar, sacó una tortita e inmediatamente puso la segunda sartén para hornear 2 a la vez. Así era más rápido. Pero no entiendo dónde ni qué hice mal. No entiendo por qué de repente eligió un becerro de oro en lugar de una familia, por qué eligió una jaula de oro en lugar de la comodidad del hogar, el amor y los cuidados. Pero tú eres la única persona que puede hacerla entrar en razón, y la única a la que escuchará si le dejas clara tu postura, dijo la mujer mayor, y ahora esperaba a que él respondiera. Había pasado suficiente tiempo desde la última conversación con Cassie como para que Berry lo recordara perfectamente. No había contado en absoluto con tener que volver a hablar con ella, pero no podía decirle a aquella mujer mayor que estaría mucho mejor sin su hija. No le demostraré nada, me bebía la sangre día tras día, diciéndome que no tenía suficiente dinero, que debería abrir un negocio. Cada día que pasaba, apenas podía soportarlo más. Era solo cuestión de tiempo que rompiéramos. Necesita dinero, necesita amigas con buenos maridos, necesita otra vida en la que todos a su alrededor la idolatren. La mujer mayor lo miró con tanto dolor en los ojos que se le cerraron las entrañas. Su propia madre había muerto hacía mucho tiempo. Aquella mirada, recordó, la mirada de una madre preocupada que no puede hacer absolutamente nada para ayudar a su hijo al que tanto quiere. Aquí estaba Nani, que quería tanto a Cassie, su hija, su chica de oro, pero no podía hacer nada para ayudarla.
Veía a Cassie a toda velocidad tratando de salirse del buen camino, todo solo para probar suerte en una vida más rica. No me malinterpreten, solo soy un trabajador. Sí, la posición es buena, sí, la paga es buena, pero ella no tiene suficiente. Verás, ella necesita que yo traiga a casa casi 1 millón, que le compre todo con un chasquido de dedos. No puedo darle ese tipo de vida y no puedo escucharla todos los días que soy malo. Me doy cuenta de que la criaste de otra manera, pero cuando la gente se hace mayor, se cría a sí misma. Ella quiere una vida diferente, déjala que se realice en esta otra vida como le plazca, dijo levantando las palmas de las manos como para demostrar que no pensaba hacer nada y que ella había venido aquí para nada. Cuando la mujer ya le había puesto delante una pila llena de tortitas, le miró directamente a los ojos. Tomó sus manos entre las suyas, dándose cuenta de que ya no tenía motivos para quedarse aquí. No podía quedarse aquí sentada hablando con él eternamente solo para conseguir que se reconciliara con su hija. Berry, estará perdida sin ti, es una buena chica, ha perdido el rumbo, ayúdala, yo te ayudaré, hablaré con ella, quizás se dé cuenta de que estaba equivocada. Encajáis como 2 piezas de un mosaico, sois como 2 pasteles por uno. Ella decía cosas tan dulces que él sonreía. Excepto que Berry se dio cuenta de que ya no eran 2 pasteles, sino que él era un shawarma en una tarta nupcial que estaba a punto de convertirse en la pieza central de la celebración. No podía decirle nada a su madre, sabía que no podía hacer nada más, que no podía hacerla cambiar de opinión. Cuando Nani salió del apartamento, se limitó a darle las gracias por haberla escuchado. Al parecer, se dio cuenta de que era inútil preguntarle. Recogió sus zapatos y bajó las escaleras. Le pidió un taxi para que la llevara cómodamente a casa porque no quería enviar a una persona mayor en autobús. Fuera lo que fuera esta mujer, nunca le había deseado nada malo. Aquí no quería nada de eso. Se quedó en la cocina, oliendo el increíble aroma de las tortitas caseras. Sonrió para sus adentros. Incluso se le ocurrió que probablemente echaba de menos demasiadas cosas en esta vida. Necesitaba relajarse, necesitaba aprender a seguir adelante con su vida. Tenía un divorcio por delante, un montón de problemas, más y probablemente seguiría teniendo problemas cuando por fin quisiera conseguir un ascenso. Todo era mucho mejor que la completa incógnita que había sido hacía tan solo unos días. En el divorcio, casi llegó ya con un nuevo pretendiente. Sonrió a su marido, que estaba a punto de convertirse en su ex. No le importaba con quién viniera. Ya no le importaba. Si ella quería lucirse de esa manera o herirlo, no servía de nada porque él tenía prioridades muy diferentes en este momento. Pronto le esperaba un ascenso. Se alegró de que por fin sus manos se hubieran puesto a trabajar en una tarea interesante que le había absorbido por completo. En su tiempo libre estaba haciendo reparaciones en su apartamento. No podía estar más contento de que todo volviera poco a poco a la normalidad. Sí, desde fuera parecía que su vida se iba destruyendo poco a poco, pero para él todo era para bien. Que ya, probablemente, te muerdas los codos, ¿me has perdido?, preguntó casi con los ojos encendidos, como si esperara que sus palabras la ayudaran a sentirse más bella, más deseable. ¿Por qué debería morderme los codos? Lo único que he perdido son berrinches interminables todos los días. Y creo que puedo vivir sin ellas, dijo encogiéndose de hombros. Casi se echó hacia atrás, sin entender por qué no volvía a ceder ante sus embestidas. Se mordió el labio y firmó el papeleo necesario. La siguiente vez que habló con él fue cuando ya se iba. Te vas a arrepentir de no haberme detenido, dijo ella, ladeando la cabeza. Al parecer, rebosaba orgullo. Que así sea, pero solo en tu cabeza, dijo él. Luego se alejó hacia su coche. Le ascendieron. Un par de meses después salió en la tele, le publicaron un artículo y le ofrecieron trasladarse a la capital, a un nuevo puesto. Era perfectamente feliz. Cuando Berry conoció por fin a Nancy, se dio cuenta de lo que es el amor verdadero cuando es mutuo. Cuando casi nunca fue capaz de construir una relación con su nuevo pretendiente, a pesar de que le convenía económicamente. Le exigía cosas que ella no quería cumplir y acabó quedándose embarazada de él.
Él no quería el niño. Ella intentó reconciliarse con Berry, acudió a su lugar de trabajo, pero descubrió que él no solo había conseguido un nuevo puesto, sino que, con los fondos acumulados, se había comprado un apartamento en Washington DC y vivía allí con su nueva novia. Casi estaba furiosa, pero más enfadada solo consigo misma por haberse perdido a un hombre que la amaba sinceramente y la aceptaba por lo que era.